Son la materia de la que está hecha la fantasía. ¿Quién no quisiera surcar los aires como Superman? Volar por los aires es una sensación indescriptible. O tener la fuerza de 10 hombres. Esta cosa es increíblemente potente y es genial. ¿Están listos para echarse a volar de un salto o para nadar por el agua como Aquaman? Te convierte en un supernadador. Hoy en día la tecnología puede hacer que cualquiera sea un superhéroe, de modo que saquen sus capas. A continuación, superhumanos en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El cuerpo humano es una maravilla física. Es una máquina de una complejidad inextricable. Pero tiene sus límites. Los superhéroes nos permiten hacer realidad nuestro sueño de traspasar esos límites y disfrutamos de esa fantasía. Pero la fantasía se está haciendo realidad, pues la ciencia y tecnología de hoy en día está alcanzando ya a la ciencia ficción de ayer. Pongamos por caso la superfuerza. Hoy cualquiera puede conseguirla con solo embutirse en un exoesqueleto superreforzado construido por los ingenieros de Raytheon Sarcos en Salt Lake City, Utah. Está bien. Su traje está financiado por el ejército de los Estados Unidos, que prevé no solo hacer más fuertes a sus soldados, sino también aumentar su resistencia y capacidad mortífera. Oh, es genial. Esta cosa es increíblemente potente y sigue todos tus movimientos, así que no tengo que hacer prácticamente nada. El exoesqueleto de Sarcos está compuesto de más de 1.300 piezas distintas, hechas de muchos materiales, desde el aluminio hasta el acero, pasando por el bronce. La clave de su fuerza está en los mecanismos hidráulicos que funcionan con electricidad y hacen las veces de músculos, y los cables de acero que sustituyen a los tendones. Eso magnifica la fuerza del usuario, permitiendo a nuestro supersoldado Rex Jamieson levantar repetidamente 110 kilos sin derramar una sola gota de sudor. Siento una décima parte del peso. No requiere demasiado esfuerzo. Hemos hecho ese ejercicio prácticamente hasta que nos hemos aburrido y nos hemos marchado. El objetivo general es realizar un gran trabajo o hacerlo rápidamente con poco esfuerzo por parte de la persona y poco consumo de energía por parte de la máquina. Así que tenemos mayor potencia con menor esfuerzo. Aunque este complejo aparato pesa 68 kilos, es tan ágil como potente y permite a quien lo lleve movilidad completa y total libertad. Te sigue a donde vas sin ningún problema. Puedo corregir el movimiento cuando subo de la misma manera en que lo haría sin él. No exige más esfuerzo. Este movimiento sin esfuerzo es producto de unos sensores que detectan todas las acciones que Rex realiza, por muy suaves que sean. Colocados a lo largo de brazos y piernas, los sensores conducen el traje para que siga todos los movimientos del usuario. La persona solo tiene que dirigirla con sus propios movimientos y la máquina hace todo el trabajo. Debe moverse como lo hace la persona y no oponerse a todos sus movimientos. Para crear agilidad sincronizada, los ingenieros de Sarcos empezaron por los pies y luego fueron subiendo. Tiene unos dispositivos en los tobillos que le permiten mover el pie hacia arriba y hacia abajo. Tiene un dispositivo giratorio para la tibia y el peroné, una articulación en la rodilla. Construimos en primer lugar la extremidad inferior, que permite a la persona andar, levantarse, agacharse, subir escaleras, rampas, chutar el balón. Las piernas se diseñaron para permitir que el usuario ande con normalidad, pero para que pueda soportar también el peso del propio exoesqueleto, además de una carga de más de 90 kilos. Podría soportar ese peso incluso sobre una sola pierna.
Cuando se está moviendo, esto se mueve con la pierna, pero cuando pisa el suelo se tensa y sostiene el peso de las extremidades superiores y el montaje de la espalda, de modo que cuando está de pie no tiene que soportar mucho peso sobre sus hombros. Así que la máquina lleva su peso y el de la carga, y el usuario solo soporta su propio peso. La mitad superior del exoesqueleto funciona según los mismos principios que la inferior y permite que los brazos aumenten su potencia, al tiempo que conserva una movilidad completa. El hombro tiene una gran gama de movimientos, más que la articulación correspondiente de la pierna, que es la cadera. Así que la parte de los hombros y los brazos del exoesqueleto no se parecen a las extremidades inferiores. Cuando mueve el codo, los dos músculos tiran, así como los tendones, y él consigue el tipo de movimiento que desea. Lo mismo sucede con la muñeca y con el movimiento del hombro hacia adentro y hacia afuera. Aunque hoy el intrincado mecanismo del exoesqueleto aparezca a la vista, los planes para el futuro son encerrarlo con láminas protectoras de acero o con una armadura de Kevlar. Es demasiado pronto para que el ejército diga cuándo estará listo para el despliegue, pero cuando esté totalmente desarrollado, el exoesqueleto promete revolucionar las operaciones militares. Para empezar, permitirá que los soldados se liberen de la onerosa tarea de cargar con mochilas de hasta 70 kilos. Esas mochilas son extremadamente pesadas, ya sea en cuanto a su capacidad física de cargar pesos, como en cuanto a trasladarlos a largas distancias para encontrar y destruir al enemigo. Un sistema como ese ayudará sin duda a nuestros soldados del futuro. Pero las aplicaciones futuras de este exoesqueleto súper reforzado no se limitan a los usos militares. Se podrían idear productos médicos que permitieran andar a los paralíticos, aligerar el trabajo físico de algunos trabajadores, como estibadores u obreros. Mientras estos ingenieros nos proporcionan superpotencia, recubriendo al hombre con la máquina, otros intentan hacernos superhumanos metiendo la máquina en el interior del hombre. Ese es el trabajo del profesor Kevin Warwick y sus colegas de la Universidad de Reading, en Inglaterra. ¿Podría ser su trabajo pionero el primer paso hacia nuestra transformación en supercyborgs como Robocop o Darth Vader? Vivimos una época muy emocionante en la que somos capaces de unir al ser humano y la tecnología. Lo que tratamos de hacer es desarrollar nuevas interfaces por medio de las cuales los humanos puedan recibir información de una máquina y dar información a una máquina. Para avanzar en sus investigaciones en la pasada década, Warwick planteó un enfoque radical. Durante un periodo de 5 años se convirtió en su propio conejillo de Indias, implantándose varios chips informáticos en su cuerpo. Es así como ganó su mote mecánico, Mr. Cyborg. El primer chip me lo implanté en 1998. Y de hecho aún tengo uno de esos aquí. Fue un dispositivo de identificación por radiofrecuencia y me lo implantaron en el brazo izquierdo. En aquella época nadie lo había hecho nunca y no sabíamos si podía haber problemas o peligros, así que lo hice solo y bajo mi responsabilidad. Lo que hacía era identificarme ante el ordenador del edificio, de modo que me abriera puertas, me saludara, encendiera las luces y ese tipo de cosas. Pero Warwick tenía objetivos mucho más importantes que hacer simplemente que las máquinas le reconocieran. Quería tener el superpoder de controlarlas a distancia, utilizando el poder de su mente. De modo que regresó al quirófano. Este me lo implantaron en el brazo izquierdo. El implante consta de 100 pequeñísimos electrodos que se inyectaron en mi sistema nervioso. Y aquí tengo todavía la cicatriz de la operación. Se convirtieron en cables que recorrían todo el interior de mi brazo y salían en este punto de aquí. Y lo que hicimos fue conectarlos a esta especie de muñequera. Esto es una unidad receptotransmisora de radio que desde esta terminal de aquí se conecta con mi sistema nervioso. Y por radio las señales de mi cerebro salen de mi cuerpo. Así que cuando muevo una mano, las señales de mi sistema nervioso se envían a esta mano de robot que tenemos aquí. Y al mover la mano, mis señales cerebrales controlan la mano mecánica. Pero las señales también pueden enviarse del ordenador a mi sistema nervioso para que mi cerebro las capte y así poder sentir la fuerza que la mano robótica está aplicando.
Uno de los grandes retos de Warwick era sencillamente reconocer esas señales. Tras 6 semanas de esfuerzos, estaba en el buen camino. Lo que habíamos hecho en esencia con el implante fue abrir un nuevo camino en mi cerebro. Ya podíamos transmitir impulsos eléctricos a mi sistema nervioso para que el cerebro los comprendiera. Cada vez que se aplicaba uno, yo sentía que realmente un impulso eléctrico, como una pequeña carga, recorría mi brazo desde el dedo índice. Y cuantos más impulsos, la fuerza era mayor. El implante de Warwick también le permitió ejercitar el control mental sobre otras máquinas, como esta silla de ruedas. Pero el camino a los superpoderes por la vía de fusionar al ser humano y a la máquina tiene ambos sentidos. En vez de mecanizar a un humano, también se puede humanizar a un robot. Este robot puede considerarse el bebé de este concepto revolucionario. Por medio de una conexión Bluetooth inalámbrica, se encuentra bajo el control de unas células extraídas del cerebro de una rata. La fuerza que genera el cerebro de la rata se utiliza para hacer andar las ruedas del robot. El único mecanismo de control es el cerebro biológico, con alrededor de 100.000 neuronas. Las células extraídas se han depositado en una placa de Petri, donde siguen enviando impulsos eléctricos. Empiezan a desarrollar conexiones de manera espontánea. Y una vez que han conectado y establecido una red, comienzan a comunicarse unas con otras, por así decirlo. Unos electrodos insertados en la placa detectan esas comunicaciones y las transfieren al robot. Aunque la pura actividad neurológica no es más que una sombra del cerebro completamente funcional de la rata, ya se ha puesto en marcha un proceso de aprendizaje. Los sensores ultrasónicos del robot, que envían una señal cuando se acerca a una pared, vuelven por medio de los electrodos al cerebro de nuestra rata. Sus conexiones neuronales se disparan de forma que empiezan a fortalecerse a medida que repiten una acción, un poco como los humanos. Si haces algo habitualmente, lo haces cada vez mejor. Bueno, pues nuestro pequeño robot, nuestro robot con cerebro de rata, es exactamente igual. Si este artilugio rudimentario que une el poder biológico del cerebro y la robótica le parece que está muy lejos de los supercyborgs, tiene razón. Pero sus descendientes prometen no ser tan primitivos. El robot no tiene por qué ser un aparatito con unas ruedas enanas. Podría ser un gran vehículo de uso exterior. El cultivo celular podría conducir un vehículo, por ejemplo, en un aeropuerto, o en un hotel, o en un hospital, donde los recorridos son siempre fijos. Basándose en el mismo concepto, ¿podría un humano algún día conseguir superpoderes haciendo que su cerebro ejercite el control de un potente cuerpo robótico? El tiempo lo dirá. Pero el profesor Warwick prefiere tomar el camino contrario: desarrollar un supercerebro fusionándose con ordenadores. Creo que la vida como humanos es bastante aburrida y monótona. Pienso que podríamos hacer muchas cosas si tuviéramos nuevos sentidos, si nuestros cerebros pensaran en más dimensiones. Y eso es lo que yo quiero hacer. En última instancia, quiero un implante que conecte mi cerebro con una gran red informática, de modo que pueda tener algunas de las capacidades de la inteligencia artificial que actualmente tienen los ordenadores. Mientras la alta tecnología promete proporcionarnos en el futuro cerebros y cuerpos superpotentes, ya está dando a unos pocos privilegiados el poder de surcar los cielos. Pregunten a cualquiera qué superpoder les gustaría tener y es muy probable que les digan que la capacidad de volar. Cosa que solo hemos conseguido en sueños. Hasta ahora. Paracaidistas como estos, equipados con trajes aéreos especiales, nos están acercando mucho al vuelo libre sin ayuda. Muérete de envidia, Superman. Es una sensación inexplicable. La sensación de volar de verdad, siendo tu cuerpo la máquina que te lleva por los aires, es algo casi imposible de explicar. Es una sensación de libertad total. ¿Ha sido un buen vuelo? Ed Pawlowski, de trajes aéreos West Coast de Lodi, California, ha hecho más de 10.000 vuelos en caída libre. Fue uno de los primeros voladores de traje aéreo del mundo.
Un traje aéreo es una pieza parecida a un mono de paracaidismo que cubre todo el cuerpo. Está diseñado para prolongar el vuelo en caída libre. Te permite recorrer una distancia mucho mayor y estar en el aire mucho más tiempo que un saltador corriente, que simplemente desciende en vertical. Un salto de caída libre convencional desde una altura de 4.000 metros solamente dura alrededor de 1 minuto. Pero con un traje aéreo, los voladores como Ed pueden disfrutar de un tiempo de vuelo de hasta 4 minutos. Con el traje aéreo, ralentizamos el descenso tanto como podemos y aumentamos todo lo posible la velocidad de avance. Esa velocidad de avance, que puede llegar a los 320 km por hora, hace que estos saltadores de altos vuelos puedan recorrer mayores distancias horizontales. El traje aéreo te permite cubrir una gran distancia en el descenso. Algunas personas hacen una tasa de planeo de 2×1, otras llegan a los 3×1. Eso depende de la persona y su habilidad. Una tasa de planeo de 3×1, por ejemplo, significa que por cada metro que desciendes, avanzas 3. Si un héroe con traje aéreo saltara de un avión a 4.000 metros de altura sobre la Estatua de la Libertad, podría aterrizar a casi 10,5 kilómetros, en la mitad de Central Park. Convertir la caída en vuelo depende del traje. El modelo típico presenta 3 superficies con membranas que convierten al paracaidista en la versión humana de una ardilla voladora. Durante el descenso, el aire penetra en las aberturas de las membranas, potenciando así su aerodinámica. Si observan el traje, verán que aquí tiene unos conductos para que el aire entre por la parte superior de los brazos. Si miramos dentro, veremos que tiene cámaras separadas para presurizar el aire. Está diseñado para hacerte volar en cuanto salgas del avión. El material se infla bajo los brazos y entre las piernas y crea un perfil alar sobre el que vas planeando. Un perfil alar es cualquier superficie o estructura que proporciona sustentación de vuelo a una aeronave, reduciendo la presión sobre ella y aumentándola en su parte inferior. Diseñamos el traje aéreo a la manera de una vela. Nuestro cuerpo es el auténtico esqueleto estructural del traje. Al descender, maniobramos con nuestro cuerpo para conducir el traje por el aire, de la misma forma en que vuela un avión. Para volar a esos 320 kilómetros por hora que hemos mencionado antes, hay que probarse uno de estos trajes. A diferencia del modelo estándar, tiene alas más grandes y asas para las manos del piloto, que puede así controlar el ángulo de las alas. Este modelo de traje está hecho específicamente para velocidad. Pueden ver que la extensión de alas supera la punta de los dedos de manos y pies y están dispuestas en flecha para mayor velocidad. Algunos trajes aéreos son perfectos para cumplir otra característica del vuelo sin la que ningún supervolador podría pasar: la maniobrabilidad. El traje anterior estaba hecho para alcanzar grandes velocidades. Este está diseñado especialmente para acrobacias. Si se fijan en el corte del ala, no le cuelga nada. No tiene asas. Este traje es más corto para permitir giros más rápidos. Las manos quedan libres y puedes moverte mucho más fácilmente con este traje. Pero por bueno que sea el diseño aerodinámico de estos trajes, ellos no vuelan. Es el piloto el que lo hace. Llevar diferentes trayectorias de vuelo es tan sencillo como inclinar los hombros o meter un brazo hacia adentro. Si te arqueas, naturalmente, irás más rápido. Pero en el traje aéreo tendemos a ahuecar el cuerpo, dándole forma de ala, para generar más velocidad de avance y sustentación. Y la cola funciona exactamente igual que la de un pájaro. Podemos girar las piernas y formar una inclinación con la cola del traje que nos permite dar vueltas. Puedes hacer cualquier cosa, desde mortales adelante o giros laterales hasta giros en 8. Puedes también volar boca arriba, cruzar las piernas o dirigir las piernas hacia adelante y colocarte en dirección contraria en un momento. En palabras de Buzz Lightyear, eso es caer con estilo.
Pero por muy expertos que sean Ed y los demás voladores, nunca pueden eliminar totalmente el peligro. La caída libre propiamente dicha es peligrosa. El traje aéreo no hace más que añadirle un poco más. Y el peligro empieza en el mismo momento en que salen del avión. Cuando saltas del avión con el traje aéreo, de hecho usas la velocidad del aparato para sustentarte al salir. De modo que el perfil alar de la salida podría elevarte por encima del avión, si éste vuela lo suficientemente rápido. Nosotros debemos ver la cola del avión porque podemos chocarnos con ella. Así que lo que hacemos es mantener las alas cerradas hasta que vemos que el obstáculo, el estabilizador horizontal en este caso, pasa sobre nuestras cabezas y entonces ya podemos extender las alas. El peligro se acrecienta cuando el punto de partida no es un avión, sino la pared de un acantilado. Bien. 3, 2, 1... ¡Nos vemos abajo! El salto base con traje aéreo ha entrado en una nueva fase últimamente, por así decirlo. Porque hace años la gente intentaba alejarse cuanto antes de la pared después de saltar. Hoy en día se vuela mucho más pegado a la pared, prácticamente como si fueran surfeándola. Al descender en altitud, empiezan a separarse de la pared y tratan de alejarse lo más posible de ella para abrir el paracaídas. ¿Y qué será lo próximo para estos voladores de traje aéreo? El futuro del vuelo en caída libre apenas está esbozado. Puede haber muchísimas novedades en los materiales, que podrían ser más fuertes o más ligeros o con menos resistencia aerodinámica. O tal vez consiste en volar a propulsión, como Iron Man. El hombre pájaro suizo Yves Rossi lo hizo el 26 de septiembre de 2008. Utilizando el mismo traje a propulsión que había probado en los Alpes, Rossi hizo historia saltando de un avión a 2.700 metros sobre Francia y cruzando por el aire el Canal de la Mancha hasta Gran Bretaña. Ahora solo le hace falta una identidad secreta y un malvado enemigo. Si volar sobre la Tierra como Superman no es lo que está buscando, tal vez lo sea surcar volando las aguas como Aquaman. En 2008, el nuevo traje de baño LZR Racer de Speedo ayudó a Michael Phelps a convertirse en Superman en el agua y a establecer un récord de 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Él y otros muchos nadadores tuvieron una ayuda estratégica en Pekín de los diseñadores de trajes de baño, que progresaron en la búsqueda de superpoderes acuáticos. Estos bañadores de alta tecnología acortaron los tiempos de las carreras en casi un 2%, una ventaja gigantesca en un deporte en el que los campeones y los perdedores pueden quedar a solo unas décimas de segundo. Cuando me dispongo a saltar al agua, sé que tengo el mejor traje de baño y sé que me puede hacer restar unas pocas décimas para ganar una medalla de oro o hacer un récord mundial. ¿Quién puede oponerse a eso? Para conseguir esas supervelocidades, se empieza con un tejido de diseño especial. Speedo hizo pruebas con más de 60 tipos de material antes de crear un hilo de nylon ultrafino altamente comprimido, que reduce la resistencia en el agua. Con estas hebras especiales, los diseñadores crearon secciones altamente comprimidas que se unieron estrechamente para que quedaran muy pegadas al cuerpo. Queda súper ajustado, pero sientes que es parte de tu cuerpo cuando te lo pones. El traje aprieta el cuerpo del nadador, sujetando su tronco y los músculos abdominales y dorsales a la manera de un corsé, lo que le permite mantener una posición de cuerpo perfecta sin restringir la completa capacidad de movimiento que un nadador necesita para deslizarse por el agua. Pero incluso con esos bañadores de alta tecnología, los humanos somos relativamente pobres nadadores. Apenas convertimos un 3% de nuestras patadas y brazadas en movimiento de avance, mientras que los delfines y otras criaturas marinas aprovechan casi el 80%.
Pero Ted Chiamilo y su equipo de ingenieros de Nicholson, Georgia, han diseñado una aleta especial que puede convertirnos a todos en supermanes acuáticos. Me atraía la velocidad bajo el agua. Ya había buceado mucho, pero me apetecía algo un poco más emocionante. Este aparato te hace sentir lo mismo que sienten las ballenas cuando cruzan el mar. Te convierte en un supernadador. Te permite llegar a velocidades que ni te imaginas que podrías alcanzar sin él. Lo llaman el Lunoset y puede propulsar a un nadador a una velocidad de hasta 14 kilómetros por hora, el doble de la velocidad de Michael Phelps. El Lunoset genera una fuerza de propulsión de 65 kilos, el equivalente a un motor de 12 caballos. Una aleta de nadar convencional genera solamente alrededor de 20 kilos de potencia. Cuando nadas con una aleta convencional y das una palada que se da hacia abajo, lo que haces es usar la presión del agua para flexionar la hoja en el ángulo de ataque adecuado. Y al final resulta que solo una pequeña parte de la aleta contribuye realmente a la propulsión, y una gran parte de ella se pierde. Para buscar una solución, Ted y sus colegas estudiaron a los delfines y a las ballenas, tal y como los hermanos Wright habían estudiado a las aves. Aprendían de la sabiduría de la naturaleza y trataban de reproducir lo que aquella hacía con el vuelo. Y aquí estoy yo ahora, más de 100 años después, estudiando ballenas y delfines e intentando hacer que los humanos puedan nadar más rápido. Tomamos las soluciones de la geometría y de la naturaleza y tratamos de reproducir en el Lunoset la forma de nadar de las ballenas. Creamos un propulsor, un dispositivo que te permite nadar con mayor eficiencia. Esa eficiencia se basa en la capacidad del Lunoset de pivotar en vez de simplemente flexionarse, imitando así mejor a las aletas de ballenas y delfines. El Lunoset es una pieza muy rígida comparada con la aleta tradicional. No se flexiona per se. Pivota sobre dos ejes de inclinación. Ello lo hace mucho más eficiente. Pero aún más fundamental para el diseño del Lunoset es su contorno, su forma alada. El Lunoset tiene un perfil que se inclina alrededor de un eje, y a diferencia de las aletas convencionales, tiene un ángulo de ataque ideal sobre toda la superficie. El Lunoset genera propulsión en el agua de la misma manera que un avión la genera en el aire. El diseño en forma de ala de la hoja de la hélice crea una baja presión en un lado de la hoja y una alta presión en el otro lado para propulsar la nave hacia adelante. El Lunoset funciona de la misma manera bajo el agua, pero en vez de girar como una hélice, pivota arriba y abajo en un movimiento de aleteo para hacer avanzar al nadador. Aunque el Lunoset es muy eficiente, el nadador que lo utiliza debe adoptar un movimiento poco usual para aprovechar todas las ventajas del diseño. Para conseguir el ángulo de ataque apropiado y la supervelocidad, tienes que doblarte en una serie de movimientos ondulados. Los músculos del tronco desencadenan el movimiento y después el resto del cuerpo sigue el movimiento de ondulación. Al principio resulta incómodo, pero pronto se convierte en un movimiento natural, porque eso es lo que quiere hacer tu cuerpo. La respuesta automática es tratar de reproducir el movimiento de un mamífero marino, una patada de delfín. Y una vez que empecemos a nadar tan rápido como los delfines, deberíamos ser capaces de realizar uno de sus juegos característicos. Yo creo que al final habrá humanos que puedan saltar fuera del agua, sacando completamente el cuerpo. Creo que la gran mayoría de la gente que tenga la suerte de ponerse un Lunoset en los pies va a experimentar algo extraordinario. Esto es tan bueno como ir al espacio. Tenemos un entorno aquí en la Tierra que es casi exactamente igual al espacio exterior. Y lo hermoso es que cualquiera puede acceder a él, como lo hacen los mamíferos marinos. Mientras algunos imitan a la naturaleza para convertirse en supernadadores,
Otros utilizan la tecnología para dar un gran salto para la humanidad. El inventor Jeff Jay nos ha ayudado a dar un gran salto adelante en nuestra búsqueda de los superpoderes. Su creación, los zancos de alta velocidad, son lo mejor que se ha inventado desde las piernas biónicas de Steve Austin. Los zancos de alta velocidad están hechos para aumentar el impulso. Acentúan el movimiento que el cuerpo humano hace en una dirección. El zanco se hizo básicamente para que se pudiera actuar sobre él. Para empezar, pon todo tu peso sobre uno de los muelles y manténlo bien centrado sobre ese muelle. La clientela de Jeff consiste sobre todo en acróbatas y artistas de los zancos que, como Lucas Mendonça, saltan de alegría ante la oportunidad de pagar 1.500 euros por un par. Es muy divertido saltar con estos zancos. Es como si estuvieras en la luna. Da esa sensación. Y es muy buena. Usando los zancos, Jay ha sido capaz de alcanzar una velocidad sostenida de casi 40 kilómetros por hora. La misma que los velocistas olímpicos que hacen las mismas distancias. Y ha llegado a saltar casi 5 metros de altura. Este es definitivamente el Lamborghini de los zancos. Estos zancos de alta tecnología tienen solo 2 piezas móviles. Pero aprovechan magistralmente el peso del usuario para generar la potencia del zanco. La verdadera energía viene de estos muelles que están en la parte posterior. Y así, si saltas sobre los 2 pies, se puede ver la flexión del muelle aquí mismo. Bien, si saltas sobre un solo pie, se ve que el muelle se carga mucho más. Y la diferencia es que ahora todo el peso del cuerpo descansa sobre un solo muelle, de modo que es más fácil absorber toda la carga previa y soltarla después. Y cuando vuelve a los 2 pies, debe saltar el doble de fuerte para obtener la misma flexión. Como en un canguro o saltador de muelle, cada zanco canaliza el peso del usuario, empujando el muelle hacia abajo y cargándolo de energía potencial. Cuando el muelle se recupera, libera esa energía y empuja al usuario hacia arriba. Cuanto más presión se ejerza sobre los muelles, mayor fuerza de retorno se obtendrá de ellos. Y esa presión de retorno puede alcanzar hasta los 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es 6 veces mayor que la presión del agua que sale de una manguera de incendios. Para contener tanta energía, se necesitan materiales superresistentes. El material que usamos es aluminio de alto grado. El muelle está hecho del tipo de fibra de vidrio que se usaba antes para hacer las aspas de los helicópteros. Tiene una enorme flexibilidad. Jay dice que aprender a saltar y correr sobre estas superpatas de canguro es más fácil de lo que podría pensarse. El curso de aprendizaje normal es de 10 minutos, para aprender a andar y estar cómodo ahí arriba, a dar algunos saltitos y cosas así. Lo que tienes que hacer es hacerte a la idea de que eres una persona alta y tienes que empezar a dar zancadas y actuar biomecánicamente como si fueras así de alto. Y tienes que asegurarte de fijar la atención en todo el entorno y no quedarte mirando al suelo, porque normalmente uno no anda por ahí mirando al suelo. ¿Por qué miras para abajo? No se puede evitar. Si miras demasiado al suelo, ahí es donde terminarás. ¿Y entonces cómo se levanta uno? Cuando se caen yo les enseño a apoyarse en los codos, abrir un poco las piernas y tratar de empujar así hasta ponerse de pie. ¡Empuja! Ya está de pie. Al principio es bastante extraño andar así, porque tu cuerpo no responde. Pero cuando te pones a andar con un poco de ayuda, empiezas a sentirte bien andando sobre ellos y quieres ponerte a saltar cuanto más alto mejor y ver lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Adelante. Buen trabajo. Pero Jeff no se detiene en estos superzancos. Está pensando en crear una versión avanzada con la que el usuario no tenga que trabajar tanto. Su modelo actual requiere un 100% de esfuerzo para correr a 40 kilómetros por hora. Con el nuevo correrá a esa velocidad sin apenas alterar su pulso. Te permitirá usar el 20 o 25% de energía para correr a 40 kilómetros por hora, así que prácticamente el zanco correrá por ti. Mientras Jeff profundiza en su búsqueda de superpiernas mucho más potentes, ¿qué les parece la posibilidad de brazos biónicos 500 veces más fuertes que los nuestros? O una camisa que podría ayudarle a levantar un coche.
En el Instituto Nanotech de la Universidad de Texas, en Dallas, los científicos están dando los primeros pasos para hacer realidad estas superfantasías humanas. Una de las cosas que han desarrollado es un músculo artificial superpotente, digno del hombre de 6 millones de dólares. Muchos hombres pueden levantar 90 kilos. Si tuvieran la fuerza del músculo artificial que hemos inventado, podrían levantar 500 veces ese peso. Alrededor de 50 toneladas. El músculo artificial al que se refiere el profesor Baughman es una aleación en forma de muelle de metales como el níquel y el titanio, alimentada por metanol. ¿Quieren saber cómo funciona? El cable en espiral está recubierto de diminutas partículas de platino. Cuando se libera metanol en el aire que rodea al cable, el platino actúa como catalizador y permite al metanol reaccionar con el oxígeno del aire, calentando el cable. El calor hace que el cable se contraiga, igual que un músculo humano. Lo que sucede aquí, en esta sencilla demostración, es que el combustible, el metanol, se evapora. Si el brazo está abajo, cerca del metanol, el metanol se combina con el oxígeno para provocar una contracción que eleva el brazo. Por el contrario, cuando el brazo está levantado, lejos del metanol, no tiene suficiente para permanecer caliente y desciende. Dentro de unos pocos años, estos músculos superpotentes podrán usarse para mejorar cualquier cosa, desde robots hasta prótesis de brazos o piernas. Los actuales dispositivos robóticos y prótesis de extremidades utilizan motores y sistemas hidráulicos corrientes. Los músculos artificiales que hemos inventado son más parecidos al músculo natural. Para los que necesitan superfuerza sin el armazón metálico, los expertos del Instituto Nanotech están desarrollando músculos artificiales que pueden tejerse en la propia ropa. Las fibras textiles están hechas de nanotubos de carbono. Cada uno de ellos puede tener el diámetro equivalente a la 10.000ª parte de un pelo humano, pero ser 50 veces más potente que un músculo humano. Los nanotubos de carbono son como diminutos cilindros de carbono. Son cilindros de carbono sin costuras, pero que tienen un diámetro que puede ser tan pequeño como un nanómetro. Para hacerse una idea del tamaño de un nanómetro, piensen en el tamaño de una canica con respecto al diámetro de la Tierra. Esa es la proporción del nanómetro con respecto al metro. La elaboración de estas minifibras, dotadas con maxifuerza, empieza cuando los científicos queman moléculas de hidrocarburo a una temperatura de 700 grados centígrados sobre un catalizador de hierro. Cuando el gas se quema, los residuos de carbono se depositan en el catalizador, haciendo crecer un denso bosque de nanotubos de carbono sobre una hoja de metal flexible. Pensemos en un bosque, son un montón de árboles pegados unos a otros. Cuando cogemos estas hojas, cogemos algo pegajoso. Tomamos el extremo del bosque y al tirar, estamos derribando esos árboles. Pero a medida que caen, siguen en contacto con los demás, se pegan unos a otros. La cantidad de material que se puede sacar de ahí es verdaderamente enorme. Por cada centímetro de bosque de nanotubos, se pueden tejer casi 4 metros de este hilo ultraligero. Cuando se extraen los nanotubos de carbono del bosque, salen en forma de hoja o sábana. Pero cuando unes su extremo a un huso que gira y lo enrosca, toma forma de hilo. El reto al que se enfrentan actualmente los científicos universitarios es cómo tejer estos hilos ultraligeros y superpotentes en un supertraje que sea tan efectivo como el exoesqueleto de Sarcos. Ese avance tecnológico devolvería capacidades a quienes han perdido alguna extremidad. Y lo que es más asombroso, nuevos descubrimientos que podrían algún día hacer que vuelvan a crecer. Miles de soldados han resultado heridos en Irak. Y casi un 6% han necesitado amputaciones, una proporción que dobla la de las otras guerras estadounidenses. La única opción que tienen estos soldados y otros amputados son las prótesis. Pero los científicos del Instituto McGowan de la Universidad de Pittsburgh están dando los primeros pasos hacia una alternativa superhumana. Usando tejido orgánico animal están desarrollando biotecnología revolucionaria,
que un día podría posibilitar que a esas personas les vuelvan a crecer las extremidades perdidas. Se llama medicina regenerativa. La medicina regenerativa es básicamente la ciencia que estudia cómo hacer crecer partes del cuerpo. La clave de la medicina regenerativa se llama matriz extracelular, o MEC. Es una materia orgánica prácticamente idéntica en todos los órganos animales que forma el armazón que mantiene unidas a las células de los órganos. La matriz extracelular es literalmente un montón de cientos y cientos de proteínas estructurales y funcionales. Estos elementos están estructurados en una organización tridimensional verdaderamente única. Y tanto la arquitectura tridimensional de la matriz como sus moléculas o componentes individuales son importantes en la consecución de resultados curativos, que son más regenerativos que la cicatrización. Recogemos materiales de descarte y derivados de la industria agroganadera, tomamos sus tejidos, los traemos al laboratorio y extraemos las células de esos tejidos, dejando solamente la matriz extracelular. Los científicos lavan la MEC en ácido peracético durante 2 horas para desinfectarla. Después se seca y puede tener diferentes formas. Si la extraemos de la dermis y la piel, parece una hoja. Podemos convertir la matriz en un polvo muy fino que puede disolverse en agua o algún otro soporte que pueda inyectarse. Cuando se aplica la matriz extracelular a la zona dañada, se une a los agentes curativos naturales del cuerpo y provoca un nuevo crecimiento normal en lugar de la cicatrización. Podemos literalmente rociar con ella una herida abierta y conseguir una respuesta rápida a los componentes de la matriz que allí se encuentran. ¿Podría ser este el primer paso hacia una nueva era de superhumanos capaces de regenerar no solo el tejido superficial, sino también huesos y órganos más complejos? El camino de la medicina regenerativa tendría como objetivo definitivo poder hacer crecer cualquier miembro y órgano humano si un paciente necesita sustituirlo. ¿Necesitas un corazón? Vamos a hacerte uno. Si has perdido una extremidad, vamos a enseñarte cómo hacer que vuelva a crecer. Si la medicina regenerativa tiene éxito, podría resultar un cambio paradigmático en la práctica de la medicina. Y tal vez tendríamos todos el superpoder de volver a hacer crecer las extremidades perdidas. ¿Cuál será nuestro próximo salto en la búsqueda del superhumano? El tiempo y la tecnología lo dirán. Sea lo que nos depare el futuro, la propia búsqueda es un superviaje.